es importante tener claro qué implica el concepto de migración. O sea, migración implica trasladarse de un lugar a otro por distintos motivos y por una duración también que puede variar. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos categorizar a la migración como, en el sentido de un proceso de traslado de un sitio a otro de manera voluntaria, generalmente por razones económicas o por querer tener mejores oportunidades laborales o familiares. Y también tenemos que diferenciar, por otro lado, la migración que se hace forzosamente, cuando la persona se tiene que trasladar de un lugar a otro, que puede ser ya sea dentro de su mismo país o a otro país, porque no tiene más remedio que hacerlo, ya que su vida, su integridad y su libertad corre peligro, ya sea porque está siendo perseguida por su raza o etnia, por sus convicciones religiosas o políticas, por su género, por ejemplo, o porque tiene razones para creer que está siendo perseguida por alguno de estos motivos, o ya sea también porque en su país de origen o en el lugar donde reside, la persona está sufriendo, bueno, más bien está viviendo en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo ahí, ya sea por razones de conflicto interno o, bueno, alteraciones del orden público dentro de su lugar de residencia o de su país, ¿no? Que hacen que no pueda tener un acceso en condiciones dignas, por ejemplo, a derechos tan básicos como la salud, el trabajo, etcétera, ¿no? A la educación, etcétera. Entonces, visto esto, la primera categoría que he señalado, que es la de una movilidad voluntaria por razones económicas o familiares, es la que llamamos, digamos, una migración como tal, ¿no? Las personas migrantes como tal. Por el contrario, las personas que se trasladan por estos motivos forzosos que he mencionado pueden ser llamadas refugiadas cuando lo que hacen es traspasar las fronteras de un país, o desplazados internos si lo que hacen es moverse dentro de su propio país. Entonces, muy bien, ya tenemos como que más claro estas categorías. Y por último, también me comentaban, chicas, un poco la diferencia entre inmigrante, que el contraste sería inmigrante con emigrante. Esa sería otra categoría diferencial. Una persona inmigrante es la que ya se encuentra, o sea, es una persona extranjera que se encuentra residiendo en otro país distinto, está dentro de ese país. Mientras que la persona emigrante es la persona que de su país viaja a otro, ¿no? Emigra. Inmigrar es como hacia adentro y emigrar como diciendo que más bien hacia afuera. Bueno, en esa pregunta yo realmente he identificado dos preguntas. Entonces un poco como que lo vamos a dividir si les parece. En primer lugar, un poco las reflexiones en cuanto a estas propuestas de varios partidos, que ha habido más de una, ¿no? En relación a criminalizar la migración, ¿no? Y por qué surgen y sus consecuencias, y luego ya veremos si habría una eventual responsabilidad internacional por parte del Estado si estas medidas llegaran a materializarse, si les parece. Entonces, en primer lugar, con respecto a estas propuestas, ¿no? Bueno, que desde el año pasado, ¿no? Han ido apareciendo en el Congreso, se han debatido, algunas felizmente no han prosperado. Esperamos que esta última tampoco prospere. ¿Por qué? Porque son medidas que esconden, bueno, más que esconder, realmente son medidas que responden, mejor eso, ese concepto, responden a eh, a un impacto popular de desacreditar a las personas migrantes, haciéndolas sentir inferiores basados en estereotipos que no siempre son verdad.
Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos en mente, ¿no? Y este estereotipo que se está difundiendo tanto, inclusive en los medios de comunicación, el estereotipo de persona migrante delincuente, ¿no? Igual a delincuente. Entonces, estos partidos, en aras de ganar popularidad, votos, lo que hacen es, bueno, vamos a decir que con este proyecto vamos a expulsar a todas las personas migrantes porque son delincuentes. Digamos que ese es el mensaje, ¿no? El mensaje que se transmite y se capta a la población, ¿no? Pero realmente ese concepto de delincuencia ligada a la migración es cierta, pues tenemos que informarnos bien y ver cuál es la data oficial, ¿no? Y si vemos, realmente tenemos data, por ejemplo, de la Policía Nacional del Perú, que, bueno, en base a las cifras de delincuencia, ¿no? De denuncias que ha ido recopilando a lo largo de los años, tenemos que en un periodo de unos 4 años a la actualidad más o menos, la cifra de denuncias contra personas extranjeras no ha superado el 4%. Y estamos hablando de ni siquiera de un año, ¿no? De un periodo de amplio, entonces 4 años. Tenemos cifras del INPE también, que nos dice que la población penitenciaria, recientita esta noticia, ¿no? Que leí, población penitenciaria venezolana que está ahora, por ejemplo, en prisión preventiva, creo que no llega ni al 1%, y población penitenciaria extranjera, que abarque varias nacionalidades, creo que 3%. O sea, como vemos, ¿no? Nos movemos en un máximo de un 4% de, vamos a decir, criminalidad extranjera. ¿Qué pasa? Que eso no se cuenta, eso no se difunde. Lo que se tiene es esa conceptualización de, bueno, pasa un hecho aislado y se generaliza, ¿no? Y ya se dice, ya toda la población migrante, sobre todo venezolana, ¿no? Porque es la mayoritaria en el Perú en estos momentos, son delincuentes. Y en realidad vemos que pagan justos por pecadores, ¿no? En realidad es eso lo que pasa. Entonces, claro, de todo ese morbo, ¿no? Acaba, digamos, conceptualizándose en que, bueno, que tenemos ahora incluso una percepción de la población de 80% de los peruanos que realmente piensa que la población venezolana es delincuente. Entonces, como digo, eso es lo que explica que exista estas propuestas, ¿no? De ley que están surgiendo, ¿no? Que no se atienen para nada a la realidad y que aumentan sobre todo la discriminación y la xenofobia, ese odio al migrante, sobre todo el venezolano, ¿no? Entonces, claro, en sí estos proyectos de ley, digamos, lo que están haciendo es un abuso de, bueno, por ejemplo, los que tratan de criminalizar la migración, un abuso del derecho penal, porque lo que están pidiendo es una expulsión de personas migrantes, ¿no? O sea, sin dar mayores detalles. Fundamentalmente, expulsión de personas venezolanas. Pero, ¿cuáles son los fundamentos, no? O sea, si vamos realmente a los propios fundamentos del derecho penal, estos dicen que existe el principio de mínima intervención del derecho penal. Entonces, eso quiere decir que el derecho penal solamente, o sea, debe utilizarse como última ratio. Si tenemos otras medidas menos lesivas, son las que deben utilizarse. Por tanto, ya estamos viendo que estos proyectos de ley no se sostienen. Aparte que se estaría desgarantizando un montón vulnerando más bien, muchos otros derechos, ¿no? Ya hemos dicho, principio de igualdad y no discriminación, porque estaríamos discriminando a esta población en base a su origen. Y también, por supuesto, la prohibición, que ahora lo mencionaré, en los derechos que asisten a la población en situación de movilidad, la prohibición internacional de llevar a cabo expulsiones colectivas,
que precisamente es lo que buscan estos proyectos, ¿no? Populistas. Cuando en realidad no, ya lo que dice el derecho internacional es que si queremos expulsar a una persona extranjera de un territorio, ello tiene que fundamentarse. Primero, realizarse individualmente, persona por persona. Fundamentar, analizar por qué se quiere expulsar a esta persona y ofrecerle todas las garantías, ¿no? Para poder acceder a la justicia, que pueda defenderse, etcétera, y que pueda recurrir incluso a esa decisión de expulsión. Así que ya estamos viendo un montón de incumplimientos que se dan en este tipo de proyectos, medidas, ¿no? En definitiva, se produce un abuso total, ¿no? Del derecho penal y de los derechos humanos contra estas personas, ¿no? Sin ningún tipo de criterio de proporcionalidad ni razonabilidad. Y espero que estén de acuerdo conmigo en esto, pero luego seguiremos reflexionando. Hay otro tema muy importante también con estas personas en situación de movilidad, y es sobre todo que al menos la población venezolana, que repito, es la mayoritaria en el Perú, se ha contabilizado 1 millón de personas venezolanas, si no son más, porque esas son las cifras oficiales en la actualidad. Y solamente por ser de nacionalidad venezolana tenemos que considerar a estas personas como refugiadas, ¿no? Me remito a la primera pregunta. O sea, son personas que no es porque, o sea, realmente no tienen afán de salir de su país. La mayoría, si pudieran, no saldría. Pero no tienen más remedio porque las condiciones que existen en su país son extremas, son críticas, son de limitación y vulneración de sus derechos. No tienen acceso básicamente a sus derechos fundamentales. Entonces, si además las discriminamos y las expulsamos, estaríamos incumpliendo con el derecho de estas personas, que se llama el derecho de no devolución de personas refugiadas, porque las estaríamos exponiendo de nuevo a que su vida y su integridad corre peligro, ¿no? Un país que no les protege. Bien, entonces, eso, digamos, respuesta a la segunda pregunta por un lado. Dicho esto, sería la siguiente respuesta a la pregunta 2. ¿El Perú podría ser responsable internacionalmente si al final alguno de estos proyectos de ley prosperara y se llegara a materializar este tipo de expulsiones colectivas? Pues por supuesto que sí, sí sería responsable. Bueno, en primer lugar, claro, para plantear un caso que sería ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siendo Perú parte del sistema, tendríamos que agotar primero todos los recursos en la vía interna. Posteriormente, sí sería posible plantear el caso primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que es la primera instancia para recibir casos en el sentido de que se estaría incumpliendo estos derechos que he mencionado, ¿no? Igualdad y no discriminación, el derecho de estas personas a buscar y recibir asilo, que es digamos, sería el derecho vulnerado que fundamentaría todo este recurso internacional, y el principio de no devolución, ¿no? Entonces, basado en el incumplimiento de todos estos derechos que forman parte de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana estudiaría el caso, trataría de llegar a, digamos, a un acuerdo con el Estado peruano en una solución amistosa, y si al final no fuera posible, el caso incluso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, sí tenemos que tener en cuenta que existe, claro, la posibilidad en contextos de estados de emergencia de restringir o limitar ciertos derechos fundamentales.
Entre ellos, por ejemplo, como hemos estado mencionando, el derecho de entrada, ¿no?, a un país puede restringirse en base a, por ejemplo, razones de, por ejemplo, seguridad nacional, orden público y salud pública, que es el contexto en el que estamos ahora. Entonces, eso es un hecho, ¿no?, que en realidad los estados tienen esta prerrogativa de poder tomar medidas para salvaguardar la salud pública de su ciudadanía, ¿no? Y el poder, digamos, un poco limitar sus fronteras, como hemos visto, hemos tenido épocas en que ha habido cierre total de fronteras dentro del marco de legalidad. Y también cuando las fronteras vuelven a abrirse, limitar incluso los ingresos, ¿no? Entonces, claro, tiene su lógica y como he mencionado, entra dentro de la legalidad. Pero claro, siempre teniendo en cuenta también otros criterios, aparte del de legalidad, también el de proporcionalidad y el de temporalidad, claro, porque si no, de nuevo estaríamos o sea, propagando abusos, ¿no? Ahora bien, también es cierto que otro de los derechos fundamentales, sobre todo de personas en situación de movilidad humana consideradas como refugiadas, que tienen derecho también a buscar y a recibir asilo o refugio en otro país, y también, como ya he mencionado, a que no se les devuelva a un país donde no van a estar protegidos, ¿no? Lo menciono porque también esos derechos son de obligado cumplimiento para todos los estados, ¿no? En realidad es lo que llamamos, o sea, forma parte del, digamos, del jus cogens internacional. Entonces, tenemos aquí una ponderación, ¿no?, digamos, de derechos y de prerrogativas, ¿no?, como he comentado, del Estado, de decidir quién entra, qué hace con sus fronteras, y por otro lado el derecho también de las personas a poder migrar, a que no se les niegue la entrada cuando realmente necesitan pedir refugio y que les den refugio. Entonces, ante esta situación, ¿qué puede hacer el Perú? ¿Qué pueden hacer los estados? Vamos a centrarnos en la región latinoamericana, ¿no?, para poder, digamos, balancear, ¿no?, y ofrecer garantías, ¿no?, para la ciudadanía en este contexto. Bueno, a nivel de Perú, en primer lugar me interesa destacar primero qué es lo que qué medidas deberían tomarse en los puestos fronterizos y por otro lado también dentro del país, ¿no?, para personas extranjeras ya dentro del país. En los puestos fronterizos, teniendo en cuenta que se han estado cometiendo abusos de autoridad, ¿no?, militarización de fronteras, como hemos estado viendo, ¿no?, personas refugiadas, ¿no?, a las cuales se les ha negado la entrada a pesar de mencionar que ellos estaban en tránsito. No olvidemos que son personas refugiadas y tenían derecho a entrar, digamos, a solicitar ese apoyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos a mi parecer, la idea es que en los puestos fronterizos no esté solamente personal militar, o sea, tiene que estar personal migratorio con enfoque de derechos humanos, obviamente, y también personal sociosanitario en este contexto de pandemia. Estoy hablando de una manera muy utópica, lo sé, muy ideal, y sabemos que pues, los estados a veces se escudan en que no tienen recursos suficientes, etc. Pero realmente esas son las medidas, ¿no?, que deberían tomarse para salvaguardar sobre todo derechos de estas personas a que puedan solicitar el asilo. Previamente, yo creo o consideraría que lo ideal sería que se les hiciera pruebas rápidas COVID, porque eso es verdad, ¿no? O sea, no descontrolar la entrada de cualquier persona para propiciar eso, que haya un mayor número de contagios, ¿no? Queremos evitarlo. Entonces, existen pruebas rápidas
para detectar, ¿no? Y ver, bueno, esta persona, bueno, si vemos que hay posibilidad de contagio, a estas personas las ponemos en cuarentena. La idea es que hubiera un despliegue de albergues temporales por los alrededores, digamos, de los puestos fronterizos, y cuando pudieran entrar y tengamos una, digamos, una idea de que estas personas pueden, digamos, entrar sin que haya afectación para contagios, permitirles que hagan su solicitud, ¿no? Para solicitar el refugio. Si así lo desean, ¿no? Y hacerlo de una manera rápida, virtualmente, como ya se viene haciendo, ¿no? Que de hecho hemos visto que la Comisión para los Refugiados peruana, de acuerdo digamos, o información oficial de esta misma comisión, sí viene haciendo eso, ¿no? Incluso ya desde la pandemia. Solicitudes que las van tramitando rápidamente y van viendo si procede o no procede. Entonces, por ahí yo creo que eso serían las medidas que corresponderían en el marco sanitario. Luego, las medidas que corresponderían para personas extranjeras ya dentro del país, que estén en situación irregular, ¿no? Porque claro, si se puede estar la idea es no que estas personas puedan acceder a un carnet de extranjería o a un carnet de solicitante de refugio y ya sean sus derechos. Pero para la mayoría de las personas que están en situación irregular, lo que procedería es que el Estado empezara una campaña un proceso de regularización, ¿no? De una manera más masiva para toda esta población, que lo vino haciendo, ¿no? Al principio con la población ciudadana, ¿no? Con, digamos, que les está permitiendo, ¿no? El estar un año, etcétera, con más facilidades, pero ya hemos visto que no es tan fácil, ¿no? Se les pide a la mayoría se les pide un pasaporte, la mayoría de las personas que están en situación irregular no cuentan con un pasaporte, en fin. La idea es eso, ¿no? Proceso de regularización con unas condiciones más flexibles, como ya lo ven haciendo otros estados de la región también. Colombia me parece que es el que ha venido haciendo este proceso, ¿no? Lo cual se felicita. Y por último también ya me gustaría destacar con ustedes a nivel regional, ¿no? De Latinoamérica, y un poco comparando con la situación europea, ya que, bueno, en estos momentos me encuentro residiendo aquí en el continente europeo, ¿no? Y un poco viendo en contraste, ¿no? Lo que se viene haciendo acá con la población migrante y refugiada. Y me parece que la idea es, por lo menos, llegar a un pacto, ¿no? Europa está discutiendo un nuevo pacto europeo de migración y asilo con compromisos entre los estados de la Unión Europea, y la idea es trasladar un modelo similar a las distintas regiones del planeta. Y creo que la región latinoamericana debería ser un compromiso entre los principales estados, ¿no? Que están recibiendo mayor número de migración, ¿no? E incluso con otros que no tanto, sobre todo para llegar a acuerdos de repente traspasos de cupos de personas, ¿no? A países de los que más reciben y que ya no tienen muchas condiciones, digamos, para poder seguir recibiendo a otros países que a lo mejor no reciben tanta cantidad, ¿no? Llegando a acuerdos de colaboración, de solidaridad, de cooperación, ¿no? Interestatal. Y también cooperación en el sentido fronterizo, por supuesto, llegando a acuerdos donde la documentación que se pida, ¿no? Para entrar a los países sea similar, no que en un país te pidan el pasaporte, luego en el otro no, pero en uno te sellan, en otro no te sellan, que no, en realidad hay acuerdos bilaterales, pero no siempre se cumplen y como digo, ¿no? A veces solo que quedan de a dos países. La idea es crear, ¿no? Digamos, un proyecto más ambicioso, mayor, más a nivel de pacto latinoamericano, ¿no? Y donde la cooperación es crucial, ¿no? Y donde también haya, digamos, de repente un apoyo a nivel logístico, de recursos, de como les comentaba, ¿no? De poder apoyar a tener albergues en condiciones de higiene sanitaria, ¿no?
óptima ante esta situación de pandemia que digamos es prioritaria, ¿no? Internacional es clave a tener en cuenta. A nivel del sistema universal de derechos humanos, Naciones Unidas, los instrumentos claves son, por un lado, Declaración Universal de Derechos Humanos y por otro, la Convención Americana de Derechos Humanos. En ambos instrumentos podemos encontrar principio y derecho a la igualdad y no discriminación, que ya hemos visto a nivel de personas extranjeras, no discriminación basada en el origen, es lo que nos interesa. También principio y derecho a la libre circulación y residencia, y también prohibición de expulsiones colectivas a personas extranjeras, y el más importante en este contexto, el principio y derecho a buscar y recibir asilo.